voy a pedir a Ángel Enrique Palencia del grupo 4 que si nos hace la presentación que ellos hicieron y nos explique lo que es la excreción, la que ellos hicieron, la que prepararon el lunes pasado. Entonces, Ángel Enrique Palencia. Sí, ahorita nos Va, estamos conectando con mi grupo. Gracias. va. Entonces ya habíamos visto lo que es absorción, la importancia de la absorción, distribución, metabolismo y qué pasa después del metabolismo, lo que nos van a contar, nos va a contar Ángel Enrique. ¿Qué te pasó, Limpia? Ahí está. Bueno, nosotros fuimos a la sala 4 de tratando siempre sobre la excreción. Bueno, estos somos los 9 integrantes del equipo. Y bueno, en general, la excreción se conoce como la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo, siendo el órgano principal de este proceso el riñón. Pues siendo la excreción renal que tiene que se divide en 3 procesos. Primero comienza con la filtración glomerular, que pasa a la orina fármacos disueltos en el plasma, que están en forma libre y con un peso molecular inferior a a los 70.000 Dalton. Este paso puede estar condicionado según la edad, también puede estar condicionado por el embarazo y algunos tipos de patología. Luego, el siguiente paso es la secreción tubular, que esta ocurre de forma pasiva, lo cual no requiere energía, o bien puede ser mediante algún tipo de transporte activo. Tanto la fracción libre como la unidad proteína, que es reversible. Y por último, de este proceso, la tercera parte es la reabsorción tubular, en la cual los fármacos que hayan sido previamente filtrados o secretados a túbulos renales pueden ser reabsorbidos, volviendo así a la circulación del sistema. Esto es por medio de una difusión pasiva, aunque a veces también puede ocurrir por medio de transporte activo. Luego existe una segunda vía importante, que es la hepatobiliar. En esta es a través de la bilis, en la que se eliminan compuestos de peso muy alto por medio de transporte activo. En algunas ocasiones para tratar infecciones biliares, y también puede ocurrir por medio de las heces.
Sí. También otros tipos de excreción, está la pulmonar, que es la de compuestos por vía inhalada, la excreción por leche materna, que es pequeña pero puede pasar al bebé, y también excreción por saliva, sudor y lágrimas. La vida media plasmática de eliminación eh, es lo que tarda, eh, es el tiempo que tarda en la concentración plasmática en reducirse a la mitad, y esto ocurre cuando mayor, y esto hay que saber que cuando mayor sea la concentración, más lenta es la eliminación. Y para eso se necesitan 5 vidas medias para la eliminación completa. Gracias. Bien. No sé si hay algo que quiera agregar a algún miembro del grupo. No. Bueno, vamos a ver, Cecilia Marroquín. Tú estabas en el grupo 12, que también vieron excreción. ¿Tú tienes algo más que agregar? ¿O ya fue Bueno, suficiente? buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Tal vez yo agregaría que en cuanto a la excreción pulmonar, o sea, esta excreción es para las drogas que son volátiles o gaseosas. Eso, y también que en la leche materna eh, es importante ver de que a veces también pueden trasladarse al bebé algún medicamento que esté que sea como tóxico. Por ejemplo, hablan de la nicotina, que eh, en altas concentraciones puede ser peligroso para el bebé, ¿verdad? Entonces, pero igual no es de las vías que se usen mucho, pero es importante tomar en cuenta estos aspectos. Eso añadiría yo. Ya. Gracias, Cecilia. Aida, creo que querías decir algo. Sí, licenciada, yo soy del grupo de la sala 4. De la misma de Ángel. De la misma Ángel, pues solo quería agregar de que, pues por lo que yo entendí, ¿verdad? De la secreción, por ejemplo, de la primera, ¿verdad? Que es la de los riñones, que es la filtración glomerular, que esta es el proceso como que en el cual los riñones pues filtran la sangre, eliminando el exceso como de desechos y los líquidos. Y como que la tasa de filtración glomerular se utiliza para evaluar también como la función renal, y se puede medir mediante un análisis que creo que es la que le llaman creatinina. Sí, creo que sí, creatinina. Entonces, bueno, o sea, primero es eso, ¿verdad? La filtración glomerular. Primero como que entra el medicamento. Y bueno, los riñones son los encargados de filtrar por medio de la sangre y eliminar el exceso, ¿verdad? Y luego la segunda, que es la secreción tubular, pues entendí que es un proceso que se utiliza para transportar, como para mover sustancias específicas, como que esto sí sirve, esto no sirve, esto sí, esto no. Y luego ya la última, que es la reabsorción tubular, entiendo que ya es como, bueno, o sea, ya en esa parte es como, bueno, esto sí sirve, lo dejo, y esto no, lo desecho. Eso es lo que yo entendí de la parte de los riñones, de la excreción. Bien. Gracias, Aida. Ahora, como me menciona Aida, lo que es la filtración glomerular, y me estaba diciendo que ahí se va a excretar todos los excesos y líquido y fármacos, pero es filtración. Entonces, Scarlett Michelle, ¿importa si el fármaco es polar o hidrofóbico en este proceso? Yo considero que sí, principalmente en el tiempo que este va a durar en poder ser eliminado del cuerpo, porque recordemos que las membranas, de cierta manera, de acuerdo a la polaridad,
van a dejar pasar los compuestos o no. Entonces, afectaría principalmente en el tiempo. Ya. María José Calderón, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de mencionar Michelle? Sí, estoy de acuerdo, pero considero que esto es más parte de la absorción del fármaco, no tanto de la excreción. Entonces, en el caso de la excreción, porque estamos hablando de la filtración glomerular. Creo que no, porque ya tuvieron que la importancia de esto es en la absorción, no tanto en la excreción, por lo que Pero si me llega al riñón, me llegan compuestos polares e hidrofóbicos, ¿tiene importancia en la filtración glomerular? creería que sí. Que sí. Vamos a ver, Rocío Alejandra Estrada, ¿qué dices tú? Según leí, dice que no importa si el fármaco es polar o hidrofóbico, que todos los fármacos y metabolitos se pasan de igual eficiencia al nefrón. Ajá, ¿y por qué? Me lo dice la palabra. ¿Qué es el proceso que se está llevando a cabo a nivel del glomérulo? Porque es de los glóbulos rojos y no. No. ¿Cómo me dijeron ustedes que es el proceso? ¿Cómo se llama? Filtración glomerular, es un proceso de filtración. Entonces ahí no me estaba usando una difusión como para que, por ejemplo, una difusión pasiva, que es importante que sea lipofílico, o que si es polar y van a estar en un transporte activo, no, porque es una simple filtración. Entonces lo mismo, eso quería mencionar. Ahí vamos, al ser una filtración, se van a eliminar todos los compuestos que ya no le sirven al cuerpo, pero el líquido todavía no, porque es una filtración. Ustedes no han tenido todos la oportunidad de estar en el laboratorio, pero sí tal vez ya tuvieron alguna experiencia en lo que es filtrar algo. Filtrar algo es que yo voy a dejar los sólidos aparte del líquido, ¿verdad? Me pasa el líquido y en un papelito yo recojo todos los sólidos. Entonces, en la filtración glomerular no importa si el fármaco es polar o hidrofóbico, porque el proceso es una filtración. Entonces, todo lo que, todos los compuestos van a pasar, a quedarse ahí para ser eliminados porque estamos en un proceso de filtración. Entonces, por eso se llama filtración glomerular, por eso yo les decía que es el proceso. Y entonces ya en los siguientes procesos que ustedes me mencionaban, sí ya va siendo importante. Y entonces, vamos a ver a quién más de los que trabajaron excreción. Jamie Leticia. Sí, licenciada. Buenas tardes, Jamie Leticia. Buenas tardes. Entonces, ¿cuál es la importancia del metabolismo para que se pueda excretar el fármaco? Porque ya vimos qué es el metabolismo, sus compañeros nos lo dijeron el jueves de la semana pasada. Entonces, ¿cuál es la importancia del metabolismo para poder excretar los fármacos? Yo creo que es esencial para que los nuevos fármacos sean procesados y se transformen en formas que sean más adecuadas para poder excretarlas del cuerpo. ¿Y Si cuáles no son se- esas formas? em, Las formas son importantes, pero ¿cuáles son esas formas? ¿Qué es lo que pasa con el metabolismo para que los compuestos sean excretados? Shirley Yajaira. Shirley, ¿andas por ahí? Sí, licenciada.
Entonces, ¿cómo el metabolismo? Yo preguntaba que por qué es la importancia. Entonces, me decía Jamie que para que estén en una forma adecuada. Entonces, ¿cuál es esa forma adecuada para poderse excretar? Ya lo habíamos hablado el jueves. ¿Sí, José Barrientos? Tienen que ser polares, Lick, porque las sustancias hidrófobas se reabsorben fácilmente. Exactamente. Es necesario que los compuestos sean polares para ser excretados, porque así como ustedes me acaban de mencionar, después de que pasa la filtración glomerular, continúan los otros procesos y entonces les hablan de una reabsorción. Entonces, aquellos compuestos que no sean suficientemente polares van a ser reabsorbidos, o sea, no se excretan. La filtración glomerular pasan, porque ya vimos que es filtración, pero luego, si no tienen una polaridad, o sea, si no están en la polaridad adecuada para ser excretados, o sea, si no son polares, son hidrófobos, como nos decía José, se vuelven a reabsorber. Entonces, es importante que el proceso de metabolismo que nos forme compuestos polares para poder ser excretados. De lo contrario, se pueden reabsorber, entonces no se eliminan, se quedan dentro de nuestro cuerpo. Sí, Melanie. Solo una consulta para hacer un poquito más claro, es que aún me cuesta como asimilar en ese procedimiento de metabolismo. Entonces se llamaría proceso de biotransformación porque va a implicar la polaridad y va a facilitar la eliminación, pero por medio de reacciones químicas, ¿o no? Exactamente, sí, eso fue lo que digo, son reacciones químicas que ocurren tanto en la fase 1 como en la fase 2. Incluso sus compañeros nos decían que no por fuerza va en ese orden, puede haber algunas reacciones de la fase 2 primero, pero con estas reacciones lo que vamos a obtener son compuestos generalmente más polares para que sean fácilmente excretados. Como son dos fases, yo puedo tener una fase 1 en que yo puedo tener incluso formación de metabolitos que sean activos, o sea, que también me van a tener una acción en el organismo y van a tener determinada acción, pero luego con la fase 2, entonces se van a formar compuestos mucho más polares que generalmente, pues, de esa forma van a ser excretados. Melanie, una vez yo administro una sustancia externa del cuerpo, en este caso que después vamos a llamar fármacos, pero cualquier sustancia. Perdón, Lick, fíjese que se le trabó el internet, o no sé si fue el mío, fíjese que no Pues aquí no me ha dado anuncio, no sé los demás si me oyeron. Se le trabó como tal vez 10 segundos. Bueno, gracias. ¿Y ahorita sí ya me oyen mejor? Sí, ahorita sí, Lick, perdone. No tengan pena, o sea, gracias por avisar. Entonces, les estaba diciendo que, como me preguntaba Melanie, que son reacciones químicas. Sí, son reacciones químicas. Nosotros somos químicos farmacéuticos, por eso tenemos el químico. Para eso yo les digo, ustedes no pueden olvidarse de la química, porque nosotros estamos aprendiendo en este momento que cuando nosotros administramos una sustancia externa a nuestro organismo, qué es lo que el organismo le va a hacer a esa sustancia, que es la farmacocinética. Entonces estamos viendo todo el proceso que ocurre dentro del organismo o que puede ocurrir y de qué manera es que esa sustancia va a producirnos algún efecto, deseado o no deseado, y luego pues se espera que se excrete de manera de que no se quede dentro de nuestro organismo. Y todo esto van a haber reacciones químicas implicadas para poder formar sustancias que sean fácilmente excretables. Me mencionaba Ángel, mencionó entre las vías de excreción la bilis. Y entonces, Cristina Chutá. Sí, Lick, aquí estoy. Cristina, cuando se eliminan
por la bilis. ¿Qué es lo que ha pasado con ese medicamento o con esa sustancia que hemos administrado? Que no se pudo metabolizar del todo. ¿Metabolizar? Sí, digamos, absorber. No, porque se absorbió y llegó, llegó al ducto biliar y por eso está mezclado con la bilis, por decirlo así, porque la bilis es una secreción. Y entonces, si se va a eliminar por medio de la bilis, ¿qué podemos nosotros asegurar de ese compuesto con respecto al proceso de farmacocinética? Pues que realmente no se realizó del todo, digamos, no fue 100%, ¿cómo se podría decir? Como no cumplió el 100% la función, porque como dijo de que la bilis era, ¿cómo fue que dijo? De una excreción. Ah, bueno, pero sí, es una secreción. Ajá. Ya, vamos a ver, María José, ¿qué dices tú? María José Calderón había levantado la mano. Ay, sí, lo siento, pensé que se había encendido el micrófono. Sí, yo había leído en el libro que la cantidad de droga, al ser excretada por la bilis, la cantidad de droga distribuida era menor a la cantidad de droga absorbida. Ajá. O sea, José, ¿ibas a mencionar algo más? Sí, yo recuerdo que por la vía de eliminación de la bilis se eliminan medicamentos que son muy grandes, superiores a 300 gramos por mol. Ajá. Y que solo de eso me acuerdo. Sí, entonces por ser medicamentos muy grandes y más o menos con lo que decía María José, lo que ocurre es que cuando un fármaco se elimina por esta vía, quiere decir que no se distribuyó. Acuérdense que se absorbió, por eso yo les decía a Cristina, sí se absorbió porque llegó a la bilis. O sea, y sí pasó, llegó al ducto biliar, pero por las características de esa sustancia, su peso molecular y alguna otra característica química, entonces, si se elimina, quiere decir que no se distribuyó, ya no llegó a distribuirse, que es el siguiente proceso de farmacocinética, y se elimina. Ahora, la bilis generalmente cuando ya del ducto biliar pasa al intestino. Cuando llega esa bilis con este compuesto al intestino, puede ser que en el intestino sea reabsorbido, pero, y ahí pues va a poderse distribuir en el cuerpo alguna fracción, pero ya para mientras hemos ido disminuyendo la cantidad de sustancia que fue administrada y que fue absorbida, ¿verdad? Entonces, que fue absorbida y se excretó por la bilis. Entonces, esa es la característica de la excreción biliar, que vamos a excretar compuestos, así como decía José, que son bastante grandes y que esos compuestos no se distribuyeron. Entonces, yo necesito conocer esas características porque si yo tengo que manejar una sustancia que tiene esas características, yo tengo que contemplar cuánto tengo que administrar porque tiene que pasar por esa excreción biliar para antes de ser reabsorbido en el intestino, que va a ser una fracción menor que lo que se absorbió. Entonces, esos son aspectos importantes de la excreción. No sé si hay alguna pregunta más. Licenciada, yo tengo una, es que tenía levantada la mano, pero creo que no, mira. Ahorita ya. Sí, dijo de que, digamos, luego de la bilis pasa al intestino y ahí se puede reabsorber. Pero ¿de qué depende de que esto pase? O sea, y porque me imagino que algunos se vuelven a redistribuir y otros no, pero ¿por qué depende? ¿Por qué en unos sí y en otros no? Porque van cuando pasa al intestino, porque generalmente si vamos a tener una sustancia de esas, tenemos que saber qué va a pasar al intestino y tal vez es ahí donde se ha planificado que se reabsorba. Entonces, nosotros ya sabemos, por ejemplo, qué tipos de compuestos son más fácilmente absorbidos a nivel intestinal
por ejemplo, bases débiles que se absorben a nivel del intestino, y algunas características ahí sí lipofílicas del compuesto que puedan atravesar la membrana celular y poder ser reabsorbidas a nivel del intestino. Entonces, de eso va a depender, Cristina. Ah, bueno, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Cecilia. Sí, licenciada. Entonces, digamos, yo lo entendía así de que cuando el fármaco se excreta por la bilis, quiere decir que no se distribuyó. Ajá. Bien, digamos, ¿verdad? O sea, no se distribuyó, no hubo distribución, porque una vez se absorbe, pasa al conducto biliar. Entonces no hay distribución. Uh-huh. Sí, Daniela. Sí, licenciada, disculpe, no sé si lo habíamos tocado antes, pero es que ahorita me confundí un poco, pero por ejemplo, cuando pasa por la bilis, o sea, ya sabemos que no se distribuyó bien. ¿Y cómo vamos a ver cuando, por ejemplo, no se absorbió bien? Por eso es que se recuerdan que cuando empezamos a ver la farmacocinética, yo les puse el ejemplo de una etiqueta de un medicamento, diciendo todas las características del medicamento y tenemos una dosis, porque todo eso se ha estudiado. No es que yo ahorita me va a tomar un medicamento, por ejemplo, que ya está aprobado y se comercializa y que le va a pasar eso y que yo no voy a saber si se me distribuyó, si no se reabsorbió, etcétera, sino que todos esos estudios se hacen antes de que yo saque un medicamento y que yo demuestre que el medicamento tiene un efecto farmacológico. Por eso es que ustedes leyeron lo de la monitorización terapéutica de los fármacos, porque yo tengo que medir de qué manera es que el fármaco se comporta, o sea, cómo es que el cuerpo va a recibir ese fármaco y qué es lo que le va a hacer. Y a una vez estudiado, yo tengo que hacer mis cálculos para saber si este fármaco va a tener un efecto farmacológico. Entonces, como sabemos que no todas las sustancias son iguales, químicamente, o sea, tenemos estructuras grandes, chiquitas, o sea, hidrosolubles, liposolubles, bases débiles, ácidos débiles, etcétera, y diferentes regiones de nuestro organismo. Entonces, nosotros tenemos que conocer las características de la sustancia y ver cuál es el proceso que ocurre cuando ingresa al organismo y cómo es que el organismo la va a... cómo el organismo la va a tratar. Entonces, por eso es que la farmacocinética es importante, porque ya una vez que yo vea cuál es el camino del fármaco, cómo es que el organismo recibe esa sustancia y cuál es el proceso que va a ocurrir, entonces yo puedo determinar cuál es la dosis, cuál es la forma de administración, la vía de administración más adecuada para que esta sustancia tenga un efecto farmacológico. Ah, ok. Entonces, esto de los modelos compartimentales que leímos en el Perusal, ahí es donde nosotros vemos la absorción, o sea, con todo lo demás, ¿verdad? Pero ahí es donde vamos a ver cómo se va a absorber y si conviene, o sea, cuál es la vía en la que se va a absorber y todo eso. Exacto, y así como ustedes leyeron de la monitorización terapéutica, a ver, Rocío Alejandra. Sí. ¿Cómo es que se hace esa monitorización terapéutica? De acuerdo a lo que decía el artículo. Uy, la verdad sí no recuerdo. Y tú escribiste, por eso es que yo te tengo aquí el nombre apuntado, ¿no? Por eso, porque yo vi la Perusal y yo te apunté ahí lo que tú habías escrito. Entonces, sí, por eso te estoy preguntando a ti. Sí, no. Es que como no fue esta semana. Ah, sí, no, ¿verdad? Entonces ya se les olvidó a ustedes. ¿Y qué va a pasar cuando ustedes se gradúen y le van a decir al paciente, ay, no, mira, es que ya no me acuerdo porque ya medicinal lo hice, la llevé como hace 3 años y al fin, gracias a Dios, la gané y ahora ya no me acuerdo, ¿no? Vamos a ver quién se recuerda. ¿Cómo se hace una monitorización terapéutica? Por eso es que yo les dejé el artículo para que no vean como que la farmacocinética es algo así como utópico, que así como me decía Daniela, ¿y cómo voy a saber yo y qué pasa? ¿Y qué voy a saber si es reabsorbido o no es reabsorbido? ¿Ah?
Yo solo tengo que estudiar antes, no es que yo voy a probar el medicamento o darle a la gente a ver qué le pasa. ¿Quién se acuerda? Sí, Melanie. Es que yo recuerdo que la monitorización terapéutica se basaba primero en escoger un buen fármaco, luego que se utilizaba un rango, de ahí se planificaba, pero no sé si yo voy mal en eso de la monitorización. Es que más o menos comprendí el tema, pero aún me cuesta un poquito. Ya, vamos a ver, Teresa, ¿qué nos puedes decir tú? Yo me recuerdo que había leído que en la monitorización medían la concentración de un fármaco generalmente en la sangre y eso como que lo comparaban con un tiempo determinado y comparando eso, definir su efecto terapéutico, como para relacionar la dosis, algo así me recuerda. Exacto, gracias Teresa. Sí, yo voy a medir la concentración que la sustancia llega a tener en el plasma. ¿Ustedes se recuerdan cuando vieron distribución? Entonces yo voy a tener el fármaco en el plasma. Y el fármaco activo pues va a estar libre en el plasma. Entonces yo voy a medir esas concentraciones yo voy a determinar, yo le di el medicamento, yo le di una dosis y va a pasar cierto tiempo como... bien decía Teresa, y yo voy a medir esa concentración. ¿Y qué permite esto? Pues permite que yo pueda determinar a qué concentración es que yo comienzo a ver el efecto farmacológico. Entonces, si es una sustancia que, por ejemplo, me va a bajar la temperatura, entonces yo voy a administrar la sustancia, voy a ir midiendo las concentraciones que se va adquiriendo en el plasma, o sea, que se va llegando en el plasma, y yo comienzo a ver el efecto que va bajando la fiebre del organismo. Y entonces yo digo, bueno, a tal concentración yo veo el efecto farmacológico. Entonces, para eso me sirve esa monitorización terapéutica y por eso es que yo les dejé a leer el artículo. No es así, por ejemplo, hace muchos años había una persona que ya estaba haciendo su tesis en la facultad y entonces esa persona me dijo que ella iba a ver que dando un medicamento que sirve para controlar la acidez gástrica, que ella iba a determinar la concentración a la cual ese medicamento se encontraba a diferentes intervalos de tiempo. Entonces yo le dije, bueno, entonces ¿cómo lo vas a hacer? Y no sé qué, porque yo estaba de revisora en la tesis, no estaba asesora, sino de revisora. Me dijo, yo voy a coger el medicamento, yo voy a sacar sangre a los pacientes, les voy a poner un tubito de ensayo, le voy a agregar el medicamento y ahí voy a ir midiendo. Creo que era espectrofotométricamente, no me acuerdo cómo. La cosa es que lo iba a ir midiendo. Y yo cuando oí eso dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y vamos a ver si alguien me dice que estaba malo en eso. Ahorita con lo que les acabo de decir, ¿qué estaba malo en eso? ¿Cómo me iba a medir la concentración? Vamos a ver, Adriana. Que no es posible por medio del plasma de la sangre, sino que como son medicamentos gastrointestinales, tiene que ser en el ácido. No tan, sino que ustedes ya vieron cuál es el proceso. Yo le doy un medicamento a una persona, se tiene que absorber para llegar al estómago, o sea, se va a tomar si es oral, este es un medicamento que se da en forma oral, entonces se va a absorber y yo tengo que ver cómo se distribuye. Yo veo la concentración en el plasma por eso. Y yo comienzo a ver el efecto farmacológico, como les digo. Pero si yo tengo tubitos de ensayo, que yo ya le saqué la sangre a la gente y yo solo le voy a agregar una concentración del fármaco, o sea, yo le voy a agregar 1 miligramo a un tubo, 2 miligramos a otro, ¿qué voy a tener? Eso mismo, si no está ocurriendo un proceso, si en el tubito ya no pasa nada. A nosotros nos pasa porque tiene que pasar membranas, tiene que llegar al estómago, tiene que absorberse, tiene que distribuirse. Yo le dije, no, ¿cómo se va a medir eso así? Yo le dije, aquí hay un error en cómo está
como está planteada la tesis, porque yo no puedo medir la concentración si yo voy a coger un tubito con un líquido y solo le voy a agregar. Si yo echo una cucharadita de azúcar a una taza de café, la cucharadita de azúcar es lo que va a estar ahí, porque ¿qué le va a pasar ahí? Solo se disuelve, pero si, y de ahí la cucharadita sigue ahí. ¿Quién me levantó la mano? ¿Alguien había levantado la mano, no? Entonces... No, Lick, solo era que yo también leí cuando nos dejó eso de Perusal, busqué artículos para revisar y decía que los fármacos que se ingieren de forma oral deben compararse con un análogo de forma intravenosa, entonces no sé si eso también es posible con un medicamento como ese. Sí, depende el tipo de medicamento. Gracias, Odette. Sí, ahí estaba la parte compartimental que hablaban. Y entonces, en algunos casos se puede, no en todos los casos, tal vez se puede de una forma intravenosa, depende del tipo de sustancia que sea, pero sí se hacen comparaciones. Pero, por ejemplo, si yo lo tomo en forma oral, y conforme vaya pasando el tiempo, sí, yo le voy sacando la sangre a la persona, o primero se hacen esos exámenes con in vitro, ¿verdad? En el laboratorio, pero yo voy sacando la sangre, pero yo voy midiendo la concentración a través del tiempo, pero conforme va ocurriendo el proceso en un ser vivo o en el... Pero no puedo... solamente agregar el medicamento y qué le pasó si yo lo estoy echando en un tubito con agua, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, sí se tienen que hacer comparaciones y por eso es que les hablaban también de los modelos compartimentales. ¿Y por qué es útil el medir las concentraciones a través del tiempo? Que eso es lo que vamos a continuar que ustedes también creo que leyeron algo de hoy en Remington, porque yo conforme voy viendo ese tiempo, yo voy viendo en qué momento es que tengo el efecto farmacológico, en qué momento, a qué concentración y en qué tiempo yo tengo ese efecto farmacológico. Y vamos a ver, ya me salí de aquí. Y entonces por eso ustedes vieron y lo leyeron también, no me acuerdo si en ese artículo o lo habían visto anteriormente, de cómo es que sí, se va, cómo es que yo administro, si yo lo administro en forma intravenosa, como me decían, pues la concentración va a ser máxima desde el principio y de ahí disminuye hasta que se excreta. Pero si un fármaco es tomado, como dice aquí, o sea, yo lo administro en forma oral, va a haber una concentración cero, ¿verdad? El momento cuando yo lo administré, y esta concentración va a ir aumentando hasta una concentración máxima. Por eso es esa monitorización terapéutica. Y sí se los decía en el artículo, cuánto es la cantidad del fármaco hasta una concentración máxima. ¿Cuál es la concentración más alta que llega a tener esa sustancia en la sangre antes de comenzar a disminuir la concentración hasta que yo logro eliminar toda la sustancia? Entonces, por eso es que les hablan del área bajo la curva, que esos son aspectos, estos son parámetros estadísticos del tiempo, desde el momento que yo administro el fármaco y el tiempo que el fármaco va a estar dentro del organismo. Por eso es que es importante esta monitorización y, como yo les decía, esto se hace, son los estudios que se hacen para que yo pueda saber cómo es que se comporta determinado fármaco y poner ya toda la información tal y como yo se los mencioné al principio de ver este tema. Sin embargo, también vemos, y ustedes lo pudieron leer,
que hay sustancias que se comportan de maneras muy particulares, y por eso es que yo también tengo que conocer la manera en que se comporta esa sustancia para poder prever los efectos que puedan tener las personas. Y puede haber una variabilidad en las personas, en esa forma en que el fármaco se comporta dentro de estas personas. Entonces, vamos a ver quién me había escrito algo de eso, pero ustedes ya no se acuerdan lo que escribieron. Creo que el mismo nombre tenía apuntado. Sí, Rocío escribió bastante. A ver, Mariana Godoy. Mariana Godoy. Sí, licenciada. ¿Recuerdas? Puede provocar en las personas la variabilidad de la concentración del medicamento en el plasma. Como estamos viendo que yo voy a administrar un medicamento y yo voy a tener este comportamiento, ¿verdad? Hasta de tener una concentración hasta eliminarlo en general, pero puede haber variabilidades entre las personas. ¿Te recuerdas? Estas variabilidades, ¿a qué se pueden deber? Ya no me recuerdo, pero era de... Ya no se acuerdan. Debido la dosificación, no. No, porque tú compras, por ejemplo, un acetaminofén y te dice que te tienes que tomar 500 miligramos, digamos, que cada 8 horas te vas a tomar 500 miligramos. Entonces la dosificación ya está establecida. ¿Alguien se recuerda? No sé si alguien levantó la mano, ahorita sí ya no los miro porque con esta cosa ya no se mira. No, Lo tiene levantada Melanie y María José. Melanie. Yo creo que era la biodisponibilidad que tenía el fármaco, no sé si estoy... No, porque la biodisponibilidad del fármaco la conocemos. Porque ya lo estudiamos. Pero ¿qué pasa? Porque es que pueden provocarse cierta variabilidad en esta concentración. Por eso es el monitoreo. Yo tengo que estudiar eso. Yo me recuerdo que era por la habilidad de cada persona en metabolizar y eliminar la droga, porque cada uno específicamente genéticamente pues tiene distintos aspectos, se puede decir. Entonces depende de la genética de cada persona. Por ejemplo, si uno lo metaboliza más rápido o más lento. Y también me recuerdo de si tienen algún problema o alguna enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, insuficiencia renal o hepática o algún otro estado de ese tipo. Gracias. ¿Quién me acaba de hablar ahorita? María José. Ah, María José, sí. Entonces, ya María José, pues ya fue ya más al punto. Yo tengo un medicamento, yo ya establecí la dosis y ya la frecuencia. Sin embargo, hay personas que van en esas personas va a haber algo distinto, o sea, la concentración me puede variar. Entonces, así como decía María José, un aspecto bien importante es la genética, y ya la habíamos visto. Tenemos, por eso es que la farmacogenética y la farmacogenómica se han vuelto muy importantes, porque hay aspectos propios de las personas debido a su raza, debido a su componente genético, que hace que la respuesta sea diferente. Estados de ciertas enfermedades como insuficiencia hepática o renal. Entonces ustedes ven, si una persona no le funciona bien el hígado, yo sé que hay un metabolismo de primer paso, y si no me funciona bien, ya no se va a metabolizar de la misma manera. O, por ejemplo, en personas muy jóvenes o en personas muy ancianas. Entonces, porque vemos que son los extremos de la vida en lo que uno, pues son muy inmaduros su organismo,
y todavía no pueden metabolizar de la misma forma, y otras personas, como quien dice, ya se están gastando y entonces ya no pueden metabolizar igual los medicamentos. Entonces, esos aspectos yo los tengo que tomar en cuenta y dependiendo de qué sustancia es. Entonces, a ver, Sofía Polanco. También, perdón, antes de que Sofía hable, también interacciones con otros fármacos, y eso es bien importante. Esos son aspectos que descuidan los médicos y que los químicos farmacéuticos tenemos que conocer, que cuando yo estoy administrando un medicamento, si la persona ya está tomando otro medicamento, tengo que ver que no hay interacciones. El médico muchas veces no es tan cuidadoso y no le pregunta, mire, ¿usted está tomando algún otro medicamento? Sino que solo le receta y no le pregunta a la persona, mire, ¿qué otro medicamento está tomando? Sobre todo si ya son personas, bueno, en todas las edades puede pasar que uno esté tomando un medicamento, pero en personas mayores que ya pueden haber enfermedades crónicas, se tiene que tomar en cuenta qué medicamentos está tomando para poder ver si no hay interacción con otros medicamentos, o sea, que se vayan que vayan a interactuar y que vaya a afectar la absorción, la distribución de uno o del otro. Le decía a Sofía. Sí, licenciada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de índice terapéutico estrecho? Eso también está en la lectura y tú contestaste, tú escribiste ahí. Sí, creo que lo saqué de una página, pero recuerdo que se refiere a una característica de algunos medicamentos que significa que existe una diferencia relativamente pequeña entre la dosis terapéutica efectiva y la dosis que puede llegar a ser tóxica o a causar como efectos secundarios graves. Entonces, en sí es como que el margen de seguridad entre el efecto terapéutico deseado y el efecto tóxico que es reducido. Exacto. Entonces, por eso también es importante ese monitoreo terapéutico, porque como les decía, ese valor es importante. Y uno de los casos es este que nos acaba de explicar Sofía, cuando un medicamento tiene un índice terapéutico estrecho. Entonces, yo tengo que saber bien cuál es la concentración, en qué momento y de acuerdo a la dosis que yo administre, porque si yo doy un poco más, puedo provocarle un problema a las personas. Y entonces, ustedes, lo que acabamos de ver de farmacocinética, con esta lectura, ustedes pueden ver la importancia del por qué conocer estos aspectos de farmacocinética. Y ustedes, pues vimos la vía de administración y las formas de administración, y se relaciona con la farmacocinética, porque ahorita que vamos a ver esta parte cuantitativa de los cálculos, pues dependiendo de cómo es que se administra, así van a ser las curvas que vamos a tener, de acuerdo en el momento que se administra hasta que se elimina. Y lo mismo si yo tengo un medicamento, por ejemplo, en forma de cápsulas, o que si el medicamento está en forma de comprimidos, según la sustancia que yo estoy manejando, así va a ser su curva de niveles plasmáticos, ¿verdad? De farmacocinética, y por eso es que, como yo les decía, todo esto se estudia, porque yo tengo, cuando yo le doy un medicamento a una persona, yo tengo que saber el comportamiento de ese medicamento para poder tomar en cuenta todos los aspectos que se refieren a cómo es que se comporta, cómo nuestro organismo va a recibir a esa sustancia extraña. Entonces, con esto, yo solo les recomiendo, vuelvan a leer la lectura, porque ya se les olvidó, y acuérdense que cuando sintamos ya tenemos el segundo parcial, y vayan relacionando lo que vimos de todos los procesos con la farmacocinética. Y Nereida, tú tenías... Solo tiene Melanie la mano levantada, Lee, creo que tiene una pregunta. Perdón. ¿Sí? Digamos, entonces, solo para estar claros, uno tiene que conocer bien la dosis y cómo va a actuar el fármaco, depende de la vía de administración, ¿verdad? Así, para...
todo, la vía de administración, cómo es que se comporta esa sustancia. Entonces, cuando estos aspectos farmacocinéticos y que ahorita que vamos a revisar esta parte también de los cálculos, esto se determina, se trata de determinar antes de que un medicamento ya se comercialice, ¿verdad? Y entonces, por eso es que yo les empezamos este estudio de la farmacocinética con esa etiqueta que yo les ponía, porque toda esa información ha resultado de estos estudios. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo que tomar un medicamento o, por ejemplo, un antibiótico, una tableta cada 12 horas, es porque ya vieron que el antibiótico va a tener esa acción de 12 horas, pero a las 12 horas ya se excretó. Yo necesito una nueva dosis para que siga la concentración necesaria para, por ejemplo, eliminar un microorganismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante conocer estos aspectos. Ah, ok, muchas gracias. Va. Perfecto, no, yo estaba aprovechando lo que estaba terminando de explicarle para hacer mis pruebas ya con la modificación que le hice a la tabla para ver si esta vez sí me iba a dejar proyectar. Bueno. No, ¿algo más que les iba a decir? No, solo ya, yo digo que ya. Ahorita los dejo con la licenciada Nereida. Gracias. Entonces ya hemos visto los aspectos teóricos que van todo relacionado a lo que son 4 o 5 pilares de lo que es la farmacocinética, ¿verdad? Desde lo que es la liberación del fármaco de su forma farmacéutica, lo que es absorción, su distribución, metabolismo, eliminación, ¿verdad? Y la T, que puede ser los aspectos toxicológicos. Cada una de estas etapas, pues, tienen ciertos valores de referencia, no son los cálculos que nosotros como farmacéuticos vamos a predecir, que nos sirven para predecir el comportamiento de la molécula y poder dar todas las características de dosificación, concentraciones, el efecto, y poder saber, bueno, si es cada 8 horas, cada 6 horas, si son 200 miligramos, 400 miligramos, todos estos aspectos van ligados a la farmacocinética. Se le solicitó leer el capítulo número 12 del libro de Farmacia Práctica de Remington. Espero que lo hayan podido leer. Y pues en vista de que ya me di cuenta que de una semana para otro se les olvida el contenido, vamos a hacer de una vez hoy el corto con respecto a ese capítulo. Es bien sencillo, claro, son 4 preguntitas sencillas. Yo quiero hacerles una pregunta y quisiera ver cómo abordar esto. Yo tengo preparado para este proceso, pues había pensado, ya ustedes leyeron el capítulo, ponerles unos ejercicios en grupo, que entre ustedes se colaboraran, y luego pues yo tengo la resolución de todos esos ejercicios. Por tiempo, por procedimientos, también hay una parte donde yo voy explicándole los fundamentos de ese contenido. Quiero hacerle las preguntas. ¿Cómo creen que les sería más favorable este proceso? Una clase sincrónica tal cual, por ejemplo, lunes, que yo vengo, explico los ejemplos, luego resolvemos la hoja de trabajo. Igual yo siempre les voy a proporcionar los videos para que miren la resolución. Hasta les paso el video antes de que entreguen la hoja de trabajo. ¿Por qué? Porque la hoja de trabajo no es lo más importante. Sacar el 0 o 100 en la hoja de trabajo es que ustedes comprendan cómo se resuelven los ejercicios. Bien, pueden copiarlos tal cual, solo viendo cómo yo lo resuelvo y copiar sus respuestas sin comprender el procedimiento, pero eso va a pasar ya sea copiándolos del video o copiándoles a alguno de sus compañeros. Lo que más me interesa es que comprendamos el procedimiento. Por eso yo les paso el video de la resolución de todos los ejercicios antes de que entren la hoja de trabajo. Pero con explicación quiero consultarles. ¿Consideran que les es favorable que sea de manera sincrónica, o sea, directito, lunes en la clase, aproximadamente 45 minutos, 1 hora, explicándoles los fundamentos, o yo grabo un video de la explicación, les cuelgo el video y ustedes lo estudian N cantidad de veces? ¿Cómo prefieren? ¿Clase sincrónica, dice Fabiana, que es mejor? Sí, yo también prefiero clase sincrónica. Clase sincrónica. Yo también prefiero Hago la aclaración, clase sincrónica, no hay video posterior a entregarles
y tienen que estar ahí presentes en la explicación, ¿sí? Perfecto, clase sincrónica el día lunes explicando esas partes. Estupendo. Nos va a llevar aproximadamente 1 hora y luego tenemos la explicación, la actividad de la hoja de trabajo. Bueno, entonces, hoy ya no me da tiempo de comenzar. Son 2 minutitos 5 que nos quedan, ¿verdad? Entonces, solo les recuerdo que el lunes, ¿cómo estaría nuestra agenda? 2 de la tarde tenemos examen de química medicinal de laboratorio. Va a ser la supervisión igual que como es el de clase, el de teoría. O sea, ustedes se conectan con otro dispositivo, todos al mismo tiempo, y ahí les vamos a dar las instrucciones. Primero se pasa lo que es la parte teórica. Ustedes no tienen ningún documento a la par, ni hojas, ni nada. Terminando la parte de preguntas, se habilita la otra parte que son la parte de cálculos. Ahí en esa parte de cálculos ustedes solo pueden tener la hoja en blanco y su calculadora. No se permite el uso de formulario ni hojas adicionales, ¿sí? Igual, hacen sus cálculos, tienen que colocar ahí las respuestas y luego tienen que escanear su hoja de respuestas y subirla en un espacio que está determinado. Es aproximadamente, el corto tiene una duración de 1 hora. 1 hora entre esas 2 partes, de aproximadamente son 20 minutos de la parte teórica. Luego hay 20 minutos para la elaboración de ejercicios y 10 minutos para que suban los cálculos resueltos al espacio que se va a habilitar. ¿Andrés? No, perdón, ya resolvió la duda. Mi pregunta era con respecto a la escaneada, pero como tenemos esos 10 minutos como de colchón, para así decirlo. No, cabal, entonces terminamos una parte, se revisa, e iniciamos la otra parte todos al mismo tiempo, terminan eso, se les da el chance de que se desconecten, escaneen y suben, y a las 3 de la tarde en punto comenzamos con nuestro laboratorio de química computacional. A todos pues ya les hice la revisión general de su primera parte. Muchos de verdad vienen las observaciones. Es cierto, seleccionaron un receptor al cual el fármaco se une, pero olvidaron la parte importante, que ese receptor sea al cual el fármaco tiene la acción farmacológica. Algunos seleccionaron una parte, una enzima del citocromo P450. Sí, el citocromo P, todo ese enzima, pero se une ya para un proceso metabólico en la mayoría de casos. Por lo menos de los ligandos que seleccionaron, era raro que se requería unirse al citocromo P para la acción farmacológica. En su mayoría de casos, el ligando que seleccionaron sí se une a una de las enzimas de la gran gama del citocromo P, pero ya para metabolizarse. Entonces, ese receptor no es viable. Otros, pues, seleccionaron lo que es albúmina. Ya con sus clases de farmacocinética, pues vieron que sí, la albúmina es una sustancia importante para el proceso de distribución. Lo mismo. El receptor, el ligando que seleccionaron no ejerce su acción farmacológica al unirse a la albúmina. Entonces, no les es funcional. Entonces, ajeno al que ya tuvieron 0, 10 o 40 puntos en esa tarea, para poder trabajar de forma correcta, tienen que seleccionar otro receptor, o en algunos casos seleccionaron bien el receptor, pero el ligando no es un ligando farmacológico. Me ponen calcio, me ponen zinc, me ponen glicerina, eso no aplica. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Entonces, para los que no lo tienen bien, lo tienen que cambiar. ¿Cómo sabemos si lo tengo que cambiar? Yo les puse la anotación, o si su nota es por menor de entre 0 y 45 puntos. Y ahí a los que lo tienen que cambiar, yo les puse la aclaración. En algunos fui directa a decirle, no, lo tienes que cambiar, y en otros se los puse como sugerencia, porque ustedes van a ver a futuro si les funcionaron o no. Pero la sugerencia, tómenla como cambio de receptor. Todos tienen un comentario. Si sacaste 40 o ningún comentario, quiere decir que tu receptor era indicado, que sí era la sustancia, pero no completaste la información o todo lo solicitado. Entonces, si no tienen aclaración de está malo, es eso. Si sacaron de 40 para abajo sin ninguna observación, es que no completaron la información, pero tanto su ligando como receptor está adecuado. Bueno, entonces, ya no les voy a quitar más el tiempo, jóvenes, porque tanto ustedes como mi persona tenemos ahorita compromisos posteriores a las 7 de la noche. Lo único que vamos a hacer ahorita es lo voy a dejar, se desconectan y realizan el corto. El corto, pues, lo van a encontrar en lo que es la unidad en Moodle, unidad 1, donde dice introducción, ¿sí? Ahí lo van a encontrar. Va a estar habilitado ahorita a las 7:04, se habilita, y cierra a las 7:09. 5 minutos porque no tiene ni sistema de seguridad, Protorizer. Son preguntitas sencillas con respecto a eso,
Si ustedes pues no entran rápido esperando que sus compañeros les pasen las preguntas que vienen en el cuestionario, pues no les va a dar tiempo a contestarlo porque está tiempo reducido. Entonces ya está habilitado, ya les va a aparecer activo y la contraseña para ingresar es la palabra dosis, todo con mayúscula y sin tilde, ¿sí? Eso es lo que tienen que trabajar. Entonces, jóvenes, ya se pueden desconectar. Nos vemos el día lunes. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.